A ver, hoy vamos a hablar de algo que es absolutamente clave, de una habilidad que de verdad marca la diferencia, la validación estratégica de la información. Esto no va solo de recoger datos, ¿eh? Va de ponerse las gafas de consultor para encontrar la verdad que se esconde detrás de lo que nos cuentan. Vamos a ello. Cualquier proyecto, sea cual sea, arranca siempre con una pregunta que hay que hacerse sí o sí. ¿Es esto que estoy escuchando toda la verdad? Porque claro, recibimos opiniones, nos describen procesos, necesidades, pero la realidad es que casi siempre hay un trecho enorme entre lo que se dice y lo que de verdad pasa en el día a día. Ya ese, digamos, desfase, lo llamamos la brecha decir-hacer. Aquí está el meollo de la cuestión. Ojo que no es que la gente mienta deliberadamente, es que sencillamente las percepciones, lo que nos gustaría que fuera y la cruda realidad, pues no siempre encajan. Un buen profesional sabe que su trabajo empieza justo ahí, en detectar y entender esa brecha. Bueno, para entender la parte del decir, la primera herramienta es, lógicamente, la escucha, pero una escucha estructurada. Y eso nos lleva de cabeza a la entrevista, que no es un interrogatorio, para nada, es más bien una técnica de exploración, como si fuéramos arqueólogos de la información. El verdadero objetivo de una entrevista no es conseguir un sí o un no, es obtener información cualitativa, de la buena. No buscamos respuestas simples, buscamos entender perspectivas. Queremos ver cómo ven ellos los problemas y sobre todo descubrir esas necesidades reales que muchas veces ni ellos mismos saben que tienen. Y aquí está el truco, las preguntas. Hay que saber jugar con los dos tipos. Las preguntas abiertas son como una linterna, te permiten explorar un tema en la oscuridad, ver el panorama general. En cambio, las cerradas son como un láser, precisas, directas, van al grano y son fáciles de medir. Un experto no elige, sino que las combina con estrategia. Y ojo que el orden importa, y mucho. La estructura de embudo es genial para empezar. Vas de lo general a lo específico, creando un clima de confianza. La de pirámide es lo contrario, empiezas con lo concreto y luego abres el campo. ¿Cuál usar? Pues depende siempre de lo que quieras conseguir en esa conversación. Vale, ya hemos escuchado, pero con eso solo tenemos la mitad de la historia. Para cerrar esa brecha decir-hacer necesitamos la segunda herramienta. Y aquí es donde entra la magia de los métodos discretos. La capacidad de observar lo que la gente hace, no solo lo que dice que hace. La observación parece simple, pero es potentísima. Consiste en ser un testigo de la realidad, sin más. Su gran valor es que captura evidencia empírica, datos puros, sin el filtro de la opinión o la memoria. Es, por así decirlo, el antídoto contra la subjetividad. ¿Y qué buscamos al observar? Pues de todo. Cómo se toma una decisión importante, cómo se hace de verdad una tarea del día a día, o incluso cómo están organizadas las mesas en la oficina. Cada pequeño detalle es una pista, una pieza del puzzle sobre los procesos reales y los problemas de los que nadie habla. El método Strobe nos da un marco para esto. Porque no se trata solo de mirar, sino de interpretar. El primer paso es analizar lo físico, el espacio, los objetos, las herramientas, pero el segundo, aquí está el oro, inferir. ¿Qué te está diciendo de verdad un escritorio lleno de post-its sobre la planificación? ¿O un software carísimo que nadie usa? Pero cuidado, porque aquí hay una trampa. La observación te enseña el por qué, pero ni de broma te va a decir el por qué. No podemos leer la mente. Y por eso la observación, por sí sola, se queda coja. Siempre, siempre va a necesitar el contexto que solo te puede dar una buena conversación. Y con esto llegamos al momento clave, donde se demuestra la maestría. La verdadera habilidad de un consultor no es usar estas herramientas por separado, sino saber combinarlas. Es en la síntesis, en el cruce de datos, donde aparecen los insights de verdad. Esta frase es que lo clava. La observación no es una alternativa a la entrevista, es su mejor amiga, su mecanismo de validación. Nos permite confirmar lo que nos han contado y, lo que es aún más importante, detectar las inconsistencias. Y esas inconsistencias son oro puro. Vamos a ver ejemplos que pasa todos los días. En la entrevista te dicen, sí, uso el CRM para todo, pero luego observas y ves la mesa llena de notas en papel. O te hablan de una nueva funcionalidad como máxima prioridad y los datos demuestran que la usa una persona una vez a la semana. O se presume de colaboración y la realidad es una oficina en silencio. Y la clave es esta. Esto no son mentiras, son síntomas. Síntomas de problemas más profundos. Al final, todo se resume en esto. No se trata de aprender una técnica, sino de cambiar el chip, de adoptar la mentalidad de un consultor, que no es otra cosa que una mezcla de escepticismo sano y una curiosidad que no se acaba nunca. El proceso de un experto se puede resumir en 4 pasos. Primero, escuchar a fondo para entender la historia que te cuentan. Segundo, observar atentamente para pillar la realidad objetiva.
Tercero, conectar los dos mundos para ver dónde están las brechas. Y cuarto, el paso fundamental, usar esas brechas no para culpar a nadie, sino como el punto de partida para hacer la pregunta clave. ¿Por qué? Ahí es donde se genera el verdadero valor. En resumen, este enfoque nos da las herramientas para rascar más allá de la superficie, para descubrir esas verdades operativas que, muchas veces, están escondidas a plena vista. Así que, la pregunta ya no es si existen o no. La pregunta es, ¿cuál es la siguiente que vamos a destapar? Porque siempre hay una capa más profunda esperando.